Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Hoy es un día muy especial y sobre todo es un día muy especial para mí, porque tenemos en el estudio a una persona que no es que sea una gran escritora y una gran periodista, sino que también es que es amiga mía. Y yo no podría entenderme a mí misma ni lo que ha sido mi vida si no es en relación con ella, con Pilar Cernuda. Pilar es gallega y además es gallega militante. Nació en Santiago, hizo periodismo en Madrid y ha contado lo que ha pasado en este país desde 1975 hasta hoy. No ha dejado de contar ni un solo día lo que sucedía en nuestro país, pero no solamente aquí, sino porque también ha sido una gran viajera, ha viajado por todo el mundo, no solamente en aquellos primeros años acompañando a los reyes, a don Juan Carlos y a doña Sofía, sino ella conoce muy bien lo que es el mundo solidario, lo que son los países en vías de desarrollo, lo que son los campos de refugiados, porque ha estado allí donde siempre, Pilar ha estado siempre donde pasaba algo. Y entonces, que yo creo que es la función de un periodista, estar donde suceden las cosas. Y ahora ha publicado un libro que es el resumen de toda su vida, es Lo que yo recuerdo. Anda, Pilar, que no recuerdas cosas. Muchísimas. Bueno, primero gracias por estar aquí, por conoceros. Tú me has acompañado en esa aventura periodística y personal y de conocer sitios efectivamente en los que se te abre mucho el corazón, los ojos y todo al ver que cómo se puede sacar a la gente de la desesperación tendiéndoles una mano, ¿no? Tú hablabas de campos de refugiados, pero te hablo de aldeas perdidas en países asiáticos que te crees que estás viendo la Biblia, ¿no? Porque son los mismos paisajes, el mismo tipo de vida, gente que no tiene nada, dos cabras de compañía, poco más, y como allí la cooperación internacional, cuando está bien hecha y cuando es de verdad solidaria y no un voluntariado que no es tal, sino que hay ahí unos intereses económicos, porque desgraciadamente también eso existe, pues cómo esa gente sobrevive y son personas gracias a la ayuda que reciben de gente pues como lo que estamos viendo aquí. Entre culturas. Bueno, pero ahora, ¿por qué decides contar toda su vida en ese libro, Lo que yo recuerdo? Porque hablando un día con la editora... Menuda memoria, ¿eh? Memoria, sí, sobre todo, porque yo estaba leyendo el libro y digo, ostras, pero si es verdad, si esto pasó, si esto sucedió. Bueno, a mí me sirve de excusa, porque mi hija cuando leyó el libro, antes de que la mandara a la editorial, me hizo dos reflexiones. La primera, que cuento cosas que doy por sabidas, situaciones que doy por sabidas, o nombres de personas que no digo quién son y que su generación ya no saben quiénes son. Entonces hice una revisión, que tenía toda la razón. Y otra cosa que dice mamá es que la gente no te va a creer. Y dice, porque muchas de las cosas que cuentas más inverosímiles te ha ocurrido con personas que han muerto. Y digo, pues tienes toda razón, lo único que se puede hacer es creer en mi palabra y sé que no invento, ¿no? Son recuerdos. A ti te pasaría lo mismo. Yo escribí el libro porque me lo pidió la editora. Un día charlando, que le estaba contando pues cosas que contamos los periodistas, me dijo, Pilar, esto tienes que contar. Y no paró hasta que no le dije, de acuerdo, lo escribo, pero en el contrato no quiero que pongas fecha de entrega, ¿no? Y lo hice con recuerdos, exclusivamente con recuerdos. Que parece una novela de aventuras. Sí, pero es decir, piensas, ¿cómo es posible que haya vivido tantas cosas, que haya estado en tantos lugares, que haya conocido a tanta gente tan diferente? Y es un libro que se lee como si fuera una novela de aventuras. Pero Julia, si te lo haces el mismo experimento, te sale otro igual.
quizá con diferentes personas. Muchas de las cosas que tú cuentas, situaciones que tú cuentas, las has vivido conmigo, con gente que yo también conocí, ¿no? Es decir, que la regeneración de periodistas españoles, la nuestra, la de la transición, la que nacimos en los últimos años de Franco y que empezamos a trabajar pues justo a su muerte o 2 años antes, como es mi caso, que es un poco mayor que tú, es que somos absolutamente privilegiados por la situación que hemos vivido. Hemos vivido la mejor etapa de la historia de España, hasta ahora, porque ahora ya no es tan importante, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta de que querías dedicarte al periodismo? Muy tarde, yo quería ser arquitecto, lo cuento en el libro, sí. Y yo empecé la carrera de arquitectura y me quedó una asignatura para pasar un curso siguiente que no podía pasar con ninguna pendiente. No es como ahora que puedes pasar al segundo curso, el tercero o cuarto, no se podía entonces, y dije, bueno, no voy a estar un año por una asignatura que además era porque me salió mal el examen, pero además era una de mis favoritas, me gustaba muchísimo la geometría descriptiva. Entonces me metí en periodismo porque tenía un hermano que estudiaba periodismo y me parecía que era divertido. José María, sí, que es periodista también. Y bueno, pues me enganché, aprobé la asignatura, la aprobé, pero ya me quedé en periodismo y no me arrepiento. Es una profesión que si verdaderamente te gusta esto, te atrapa en cuanto lo conoces. No vas conociéndolo poco a poco. En cuanto estás ya 2 semanas dedicada al periodismo, te das cuenta perfectamente si te apasiona o te produce rechazo porque es muy comprometido, afecta mucho a tu libertad personal, pero es la profesión más bonita del mundo. En el libro cuentas, hablas mucho de tus viajes, de tus experiencias fuera. ¿Qué recuerdo es el que más te ha impactado cuando has llegado a un país, cuando has tenido que tomar conciencia de otras realidades? Bueno, desgraciadamente en mi familia siempre nos han hecho sentir que éramos unos privilegiados, siempre. Yo soy de Galicia, como has contado al principio, nací en Santiago, pero la familia de mi madre, que era la familia que son los gallegos, mi padre es asturiano, pues el abuelo de mi madre, al que yo no conocí, fue un inmigrante que se fue, creemos todos que Argentina, porque él no sabe ni dónde estaba, él dice que estaba en América, porque eran analfabetos absolutamente, ¿no? Y, por ejemplo, él contaba a su hijo, su único hijo, que era mi abuelo, que sí le conocí, además era mi padrino, que él no sabe muy bien dónde estaba, pero sí sabe que estaba en un campo de batalla porque él participó, y que entonces fueron los que no tenían ni para comer, con los cadáveres de los caballos, los despellejaban y hacían odres. Y así empezó. O sea, que decir que mi madre era muy consciente de que éramos una familia que teníamos que bendecir todos los días a Dios por lo que teníamos, porque fíjate lo que fue mi abuelo. Mi bisabuelo era un cestero, iba por los pueblos haciendo cestas, y sin embargo, bueno, pues creemos eso, que estuvo en Paraguay, porque es el único sitio donde podía haber en aquella época una guerra. Luego estuvo en Argentina, allí ya consiguió un trabajo más fuerte, en fin, le tocó la lotería y volvió a España, y su única obsesión cuando llegó a España era primero la cultura. Lo primero que hizo en la aldea fue construirse una casa para él y una escuela. 2 escuelas, porque era de niños y de niñas, ¿no? Fue lo primero que hizo. Se dio cuenta de la importancia de la cultura. Y luego la necesidad de ayudar a quienes no tenían el privilegio que tenía él de haber conseguido sacar su vida adelante. En su caso, primero con un trabajo que estaba bien, pero luego que le tocó la lotería, que además era muchísimo dinero. Y su obsesión era con la educación. Entonces yo eso lo he vivido en casa, ¿no? Y luego lo que sí te hace cuando viajas a países, sobre todo a África y Asia y Latinoamérica, es ser consciente de que eso que te contaban y que tenías que darte cuenta de que tú no eras una excepción por la situación de privilegio que tenías, que era verdad. Yo he visto situaciones, como has vivido tú, verdaderamente de miseria absoluta. Cuando te dicen en España, es que esta es una persona muy pobre, digo, no sabéis lo que es la pobreza de verdad. La pobreza en la que realmente no tienes nada de nada, y lo que es peor, ni posibilidad de tenerlo. Que a no ser que alguien te eche una mano, y solo puede venir de un país desarrollado, pues no tienes ninguna salida personal, ni vital, ni ninguna forma de sobrevivir. ¿Y en qué situación te ha impactado más? Pues algo que, si no recuerdo mal, tú estabas conmigo, si no recuerdo mal, que fue
en la República Dominicana, un chaval de 4 años, que luego vino a nuestra mesa, que lo vimos rebuscando entre la basura del mercado, pues para darle de comer a su familia, y que se llamaba Pirañita. ¿Te acuerdas? Pirañita, sí, Fue de las figuras que más me impresionó. Y luego una monja en Camerún, española, de La Coruña, que la conocí en la embajada de España. Siempre tira a lo gallego, ¿eh? Sí. No, pero Pirañita no. No, Pirañita no. pero es que vino porque le dijeron que ya era gallega, entonces vino a saludarme. Y me contó que ella se dedicaba a atender a los presos en las cárceles. Yo imaginaba una cárcel en un pueblo de Camerún, estoy hablando hace 30 años, que no es el Camerún de ahora, y ella les llevaba todo, dice, desde curarles las heridas hasta escucharles, darles de comer, intentar las relaciones con la gente de familia que no sabía nada de ellos. Y entonces me dijo, ¿tú le llevarías un regalo a mis padres, a mi familia? Y dije, sí, por supuesto. Y entonces vino al día siguiente con un pañito que le habían hecho a alguien de la comunidad suya y con un cocodrilo. Fíjate, pero un cocodrilo de piedra que le había hecho de regalo uno de los presos a los que ella atendía. Y que lo había hecho, pues yo no sé con qué elementos, porque en una cárcel no te da nada. Y entonces dije, pero por Dios, no me puedes dar esto. Y dice, sí, pero yo quiero que, si a mi familia ya no la vuelva a ver. Y quiero que tenga un recuerdo mío que es perdurable. Y bueno, le hice llegar esto a su familia cuando fui a La Coruña, y era un cocodrilo muy pequeño, pero hecho por uno de los presos que ella cuida. Uno de los presos, una condición terrible, ¿no? Y se desprendió de él para que su familia tuviera, decía, un recuerdo perdurable. ¿Te has dejado algo en el tintero a la hora de contar esas memorias? Muchas cosas. Pero he contado las que más me han impactado. Primero, las que yo creo que pueden tener más repercusión para que la generación que está detrás de nosotros, las de nuestros hijos y las de nuestros nietos, si los tenemos, bueno, tú ya los tienes, que sepan lo que significó la transición. Sobre todo porque ahora tenemos un gobierno que la está tergiversando completamente, que la está intentando superar con falseamientos que además me parece que en muchos casos son bastante tenebrosos y bastante equivocados, ¿no? Y dando una versión que no es la real. Entonces lo que sí he intentado es contar cosas muy mezcladas, ¿no? Me parece que la figura del rey Juan Carlos, que a mí me ha decepcionado muchas cosas, y además se lo he dicho a él, sin embargo yo sé lo que le debo. Yo sé lo que le debo y lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Que fue excepcional. Entonces en el libro sí he conseguido contar cosas que hasta ahora pues estaban más inéditas de lo que le costó tomar determinadas iniciativas que eran buenas para todos los españoles y que hasta ahora no los había contado, ¿no? Yo al leer tu libro pensaba que a veces los historiadores hacen, y tiene que ser así, una investigación rigurosa de los hechos, de lo que ha sucedido, pero a veces les falta ese plus del contacto personal, claro, de haber podido decir, bueno, que por ejemplo tú viajaste muchísimo con los reyes por todo el mundo. Y con los presidentes. Sobre todo con Felipe González. Y entonces, bueno, ese es un plus de qué pasa detrás del escenario. Bueno, es que eso es lo que yo intento contar en el libro. En el libro, es que claro, en el libro coges de la mano al lector y le llevas continuamente detrás del escenario, claro. que es donde suceden siempre las cosas más interesantes. Bueno, después de tantos años dedicada a la información, ahora vivimos, yo creo que en los últimos años han cambiado los paradigmas del periodismo, todos los paradigmas con las nuevas tecnologías y las redes sociales. ¿Cómo te estás relacionando con ese nuevo fenómeno? Bueno, lo hago justo lo indispensable. Yo, por ejemplo, no estoy en las redes sociales, porque además me parece que es lo más opuesto a lo que es la profesión de periodista. Las redes sociales da cabidas, o sea, yo siempre digo lo mismo, es el elemento más importante de comunicación después del teléfono, sin ninguna duda, y el peor utilizado. Porque ahí escribe cualquier persona sobre cualquier asunto sin confirmar y que además probablemente ni siquiera es una persona a la que está escribiendo, es un bot, es un movimiento social, es una empresa, es un partido político, es una multinacional.
Es decir, la gente tiene que saber que la mitad de los mensajes que aparecen en las redes sociales no pertenecen a una persona física, sino que es un ente. Y que además, en un porcentaje altísimo de las veces, están mediatizados para conseguir un objetivo muy claro: desprestigiar una biografía, ensalzar a quien no lo merece, hundir una empresa, o poner en primer plano a una que se inicia con fines muy espurios, a veces ni siquiera legales. Entonces, las redes sociales un elemento importantísimo de comunicación si hubiera unos controles y algo te garantizara que lo que está ahí es cierto y está perfectamente comprobado, que es lo que hacemos los periodistas. Por eso yo digo que a mí tengo un rechazo infinito por las redes sociales. Y entonces yo utilizo la tecnología fundamentalmente como documentación, pero yendo a donde yo sé que puedo ir de documentación, ¿no? Es decir, no puedes quedarte únicamente con un dato. La ventaja, esta mañana que estaba trabajando en una cosa que está pasando en Georgia, por ejemplo, ¿no? Que quiero saber las manifestaciones que hay estos días. Bueno, he ido a 3 periódicos internacionales, a Georgia no, porque no sé nada de ruso, o la lengua que tienen ahora, pero sí te vas a varios sitios para comprobar, porque yo no me he ido a Georgia a saber esto. Pero las redes te permiten, pues eso, ver periódicos o algún analista. Eso sí está bien, pero no tengo que ir como antes, que íbamos todo estaba en la Enciclopedia Británica, pero sí. Claro, no lo inmediato. Para eso sí sirve. Pero tiene una cosa, mira, las redes tienen una cosa estupenda. Yo, por ejemplo, celebro mi cumpleaños 2 veces, porque en las redes sociales pone, decir, yo sé cuándo es el día de mi cumpleaños, sí. Pero en la Wikipedia pone otra fecha. Y claro. Entonces, en los últimos años, me felicita muchísima gente ese día, me mandan bombones, me mandan flores. Al principio yo decía, me molestaba en llamar y decir que no es mi cumple, pero ahora no. Ahora he decidido que bienvenidas sean las flores, las felicitaciones, ya está, claro. Y que lo celebro, es mejor. Lo celebro 2 veces. Es mejor. Pero bueno, la desinformación es un fenómeno muy importante en este tiempo, sí. Que siempre ha existido, porque la desinformación no es un fenómeno nuevo. Pero ¿cómo nos está afectando? ¿Cómo está afectando al mundo del periodismo? Pues yo creo que del todo. Sobre todo porque coincide, nosotros pertenecemos a una generación, tú y yo, en la que la cultura era fundamental. Leer era fundamental. Ir al cine, al teatro, viajar, pero viajar para aprender era fundamental. Desgraciadamente, aunque nuestros hijos lo vean desde que son pequeños, luego cuando van creciendo, su entorno les lleva a dar prioridad a otro tipo de conocimientos, ¿no? No como nosotros, que para nosotros la lectura era... yo cuando digo que mi hija que lleva 4 horas leyendo y que no ha salido, la gente dice, pero... Y bueno, pues hoy le toca eso, pero es que le encanta leer. Luego si sale, pues sale, pero te quiero decir, pero no es lo normal que las generaciones actuales lean, no es en absoluto normal. Y además yo digo siempre lo mismo, que lean lo que sean. Julia empezó a leer con Harry Potter. Julia es la hija de Pilar, que claro, es mi ahijada. Claro, se llama Julia también. Bueno, pues que lean lo que sea, pero como si quiere empezar a leer con TVOs que luego les llevan los libros. Pero eso es fundamental. Entonces es muy importante que los periodistas de ahora sean conscientes de la base que hay que tener para poder informar. Y sin embargo, ahora pasa cualquier cosa. Julia, tú y yo hemos trabajado juntas mucho tiempo. En este momento, yo qué sé, vemos que hay una explosión aquí cerca. Salimos zumbando. Un chaval de ahora inmediatamente se mete en internet a ver qué ha pasado. Nosotros íbamos a ver qué ha pasado, pero para ver qué había ocurrido exactamente, hablar con la policía, con los testigos, ver si llegaban las ambulancias. Es decir, el periodismo era estar donde ocurre la noticia y hablar con los protagonistas. Entonces ahora no, se va a una red social. Pongo un ejemplo. Hacía tiempo, cuando yo me llevaba muy bien con Pedro Sánchez, que aún no era presidente de gobierno. Llega un día a las Cortes, eran las 9 de la mañana, porque era cuando empezaba la sesión de control, y yo le digo, Pedro, ¿qué te ha parecido lo de Botín? Y dice, ¿qué pasa con Botín? Botín es el banquero más grande, más importante de España, era más importante de España y probablemente de Europa, o sin duda también de Europa. Y dice, ¿qué pasa con Botín? Y digo, se ha muerto esta noche. Y dice que se ha muerto esta noche. Claro, se quedó estupefacto porque era la noticia del día.
Y digo, sí, se ha muerto esta madrugada, le doy datos. Entonces se dirige a su jefa de comunicación, Maricha, y dice, Maricha, Pilar no está en las redes sociales. Tú tienes 17 personas en tu equipo de comunicación. ¿Cómo es posible que no sepas a las 9 de la mañana que Botín se ha muerto a las 4 de la mañana? ¿Por qué? Pues muy fácil, y eso lo he comentado después. Porque es que ahora lo que no está en Internet no existe. Y entonces, si tú no estás metido en Internet en ese momento, o no te pega un pitido Internet porque hay una noticia, pues no te preocupas. Esa es la diferencia entre el periodismo de ahora y de ahora. Y no solamente en España. En todas partes. Te voy a hacer 3 preguntas, las 3 últimas preguntas. ¿Cuál es, de todo lo que has tenido que hacer como periodista en tu larga trayectoria, lo que más te ha impactado? Como periodista, sí. Todo lo relacionado con el conflicto palestino-israelí. Y además lo hemos conocido muy bien las dos. Yo siempre digo, cuando llega un momento ya en que empiezo a discutir con alguien sobre porque siempre digo lo mismo, no tienen razón los dos y al mismo tiempo tienen razón las dos partes, ¿no? Digo, ¿tú has ido allí? No. Digo, pues primero vete y habla con palestinos o con israelíes y luego discutimos. Porque es que no tiene nada que ver la situación que tú conoces en vivo y en directo, hablando con unos y con otros, que es lo que tiene que hacer el periodista, que no porque además cómo funciona la propaganda, sobre todo la palestina, y lo hemos visto muy bien, funciona fantásticamente bien. Entonces, pues hay que estar con ellos y allí, y hablar con sus dirigentes, y ver que el dirigente que te cuenta una cosa te dice, no hables con este otro que es palestino como yo, porque te va a contar lo contrario. Y bueno, y ahora está pasando en Israel lo mismo. Cuando empezamos a hacer aquellas informaciones, había una única voz israelí que era la de todos, ¿no? Ahora ya hay muchas discrepancias internas por culpa del primer ministro que tienen. Pero a mí me ha impactado, me ha entusiasmado conocerlo. Yo siempre pongo como ejemplo de lo que yo he aprendido por esa obsesión mía de contrastar las informaciones con todo el mundo posible, que es un poco lo que a ti te pasa igual, y cómo eso es lo que realmente me ha hecho amar esta profesión y entenderla, ¿no? ¿El momento más duro? Siempre son los momentos de catástrofes, porque siempre te encuentras... hay una cosa terrible que me contó José María Mendiluce. José María Mendiluce fue un hombre importantísimo en el mundo de la solidaridad ha trabajado muchísimo tiempo para Naciones Unidas, para todo el mundo de esto, de solidaridad y de refugiados. Y me contó, él fue en la guerra ¿cómo se llama? Kosovo no, perdona. En Bosnia, estaba en Sarajevo y era el responsable de toda la cooperación en Sarajevo para ayudar a toda la gente que había allí y sobre todo intentar que salieran desde los heridos hasta los enfermos, los niños, en fin, lo que se llaman los refugiados. Entonces me contó que llegó un avión, él era el jefe de las operaciones, y que llegó un avión que mandaba el Reino Unido para podían llevar 300 y pico personas a Londres para atender los refugiados. Y entonces él estaba en el aeropuerto representando a Naciones Unidas para toda la operación. Entonces el que se baja tenía preparadas a las 300 personas que habían elegido fundamentalmente eran personas muy heridas, gravemente enferma, gente que no tenía familia, niños y eso. Y entonces cuando él está en el aeropuerto con toda aquella parafernalia de camillas y de todo, el jefe de la operación, que venía de parte del Reino Unido, dice, no, tenemos que llevar a una sola persona y que sea una niña no mayor de 4 años, rubia de ojos azules. Y José María les dice, ¿qué me estás diciendo? Dice, tenemos orden del gobierno. Dice, bueno, si caben más, que cabrán más, sí. Pero aquí tenemos, la operación tiene que ser para salvar a una niña de menos de 4 años, rubia de ojos azules. Porque eso es lo que va a impactar socialmente, y habrá gente y periodistas en el aeropuerto, en Reino Unido, en Heathrow supongo que sería, para hacer una entrevista a sus acompañantes y que nos cuenten la historia de esta niña. Dice, porque eso es lo que verdaderamente impulsa a la gente a ser solidaria y ayudar. Y José María lo previó, claro, por supuesto, y metió a toda la gente que tenía preparada y dijo que que podía montar un escándalo que podía acercar un gobierno. Lo dijo textual y me lo contó él.
Bueno, pues eso es lo que a mí me impactó muchísimo. Es decir, cada vez que veo a alguien que se fija en un personaje solo y que normalmente es muy, muy conmovedor, me llevan los demonios. Digo, ¿qué más hay? Eso me impactó muchísimo. ¿Y de todas las noticias que te hubiese no gustado haber dado? No haber estado, muchísimas. No haber dado, haber por dado. Lo terrible, por la situación más difícil. Es muchas. Sobre todo, a lo mejor soy muy egoísta por decirlo, las noticias que afectaban a persona a la que yo quería mucho. Hay personas de política que tú respetas. Más que querer, yo siempre digo que en política tengo 2 buenos amigos, 3 buenos amigos. El resto son gente que conozco y que van pasando y que puedo tener más o menos relación, pero hay 2 o 3 personas que sí son muy buenos amigos. Pero entre estos que van pasando, pero con los que tengo buena relación y conozco a sus familias y hemos comido juntos, cenado juntos, que eso pasa con muchísima frecuencia, las noticias que he tenido que dar de corrupción y que luego además he confirmado, en otros casos no se han confirmado, pero esos momentos que tú crees que es posible, me hubiera gustado no darlas porque se te cae de repente todos los esquemas, ¿no? ¿Y de tus viajes cuál es la noticia o cuál es el momento que más te ha impactado? Y ya es la última pregunta. Pues mira, me han impactado muchísimas. Yo creo que la más impactante, claro, yo pertenezco a una generación que yo he viajado, tengo unos padres muy cultos y me mandaban a Francia, por ejemplo, y al Reino Unido cuando tenía 12 y 13 años, que ahora es habitual, pero en aquella época no lo era. Y cuando yo recuerdo en estos sitios, cuando hablabas con la gente y decías que era española, te decían, apetito español, y inmediatamente decía, Franco, dictadura. Y yo me sentía, yo qué sé, como una paria, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en el resto del mundo a mi país lo desprecien de esta manera y se lo digan a una cría de 18, de 15 años, ¿no? Y cuando fui con los Reyes a Estados Unidos, que fue el primer viaje de los Reyes al exterior, hubo una escala en la República Dominicana porque el rey dijo primero a un país latinoamericano y desde allí iremos a Estados Unidos. Y cuando estuve en el Capitolio, que hubo una reunión conjunta del Congreso y del Senado de Estados Unidos, y el rey pronunció un discurso, y el aplauso fue atronador, pero tan atronador, y nos pusimos a llorar como magdalenas. Que voy a llorar ahora de recordarlo. Pero fue impresionante. Bueno, gracias Pilar, gracias por estar aquí. El libro de Pilar, toda su memoria periodística, lo que yo recuerdo, se llama el libro. Yo se lo recomiendo porque de verdad que cuando empiezas a leerlo, dices, bueno, es imposible que todo esto quepa en una vida. Gracias, Pilar. Y a todos ustedes les espero la temporada próxima. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.